El 22 de este mes comenzará el juicio por jurado por el feminicidio que se investiga de Fátima Florencia Acevedo, ocurrido el año pasado, hace ya prácticamente un año, se está por cumplir. Estamos con Marcos Rodríguez Allende, abogado penalista, en nuestro micro para poder, obviamente, conversar sobre este tema y empezar a comprender aún más, ¿no?, el funcionamiento de este juicio por jurados, que hay algunos entrerrianos que ya han experimentado, ¿no?, de qué se trata. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Buenas noches, Evangelina. Un gusto. Bueno, en principio, ¿qué es lo que está sucediendo seguramente por estas horas, ¿no? La conformación de ese jurado que participará del juicio. ¿Cómo se lleva a cabo? Sí, ante todo nosotros tenemos que decir que el juicio por jurado significa la participación ciudadana por excelencia en lo que se refiere a la administración de justicia en materia penal. Esta participación ciudadana en nuestra sociedad entrerriana es ineludiblemente importante, porque estamos ante un paso importantísimo que significa una clara modificación al Código Procesal Penal, que es la implementación del juicio por jurado. Es justamente participación que es una carga pública, es decir, que esas personas que son designadas mediante un proceso de depuración de jurados, llegan a ser parte de esos 16 jurados. 12 titulares y 4 suplentes. Participación que ineludiblemente es sumamente valiosa para nuestro sistema procesal penal, ¿no? Y en la administración de justicia, como lo dije al inicio. Y donde nada más y nada menos se define la culpabilidad o la inocencia de quien está acusado, ¿no? En este caso de un femicidio. Y ese jurado, bueno, se define ahora en estas horas, justamente para que lleguen al 22 dispuestos para iniciar este juicio. Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que para que una persona tenga esta facultad, esta carga de participar en el... Hay condiciones, ¿no? Hay condiciones y hay un proceso de selección. Ese proceso de selección tiene, diríamos, para que se pueda entender, 3 etapas. La primera etapa es una selección general que se realiza mediante un sorteo de acuerdo a cada jurisdicción. Por oportunamente ejemplo, lo vimos. Claro, claro. Paraná Campaña tiene designado 1000 electores. Se designó, se sortearon 1000 ciudadanos con condiciones que son muy básicas. Estamos hablando de condiciones de ser ciudadano argentino, tener el domicilio dentro de la jurisdicción de Paraná Campaña, ser mayores de 18 años, no tener antecedentes penales y solamente, Evangelina, saber leer y escribir. Esas son las condiciones básicas para tener esta posibilidad de participar en un proceso penal y decidir, en definitiva, la suerte de un ciudadano. En el caso de Fátima, estamos hablando de una persona, en este caso de apellido Martínez, que se va a decidir de alguna manera si es culpable o no, en este caso, ¿no? Lo que se plantea ante esta situación es, bueno, que es un jurado popular, son obviamente ciudadanos que llegan con seguramente puntos de vista. ¿Con qué se encuentran en ese juicio y qué se tiene en cuenta respecto de también la persona que forma parte del jurado? Lo hablábamos antes de comenzar en esta entrevista. Si soy seleccionada, yo en mis redes sociales he hecho publicaciones en referencia a Martínez, a Fátima, a pedidos de justicia, ¿esto se tiene en cuenta o no? Claro. ¿Pesa o no? En este caso, en la depuración final, lo que se denomina el voir dire, es una depuración final en este sentido. Las partes del Ministerio Público Fiscal, la defensa y eventualmente la querella, tiene esta posibilidad de analizar las personalidades, las características, las condiciones de cada jurado. Y puede plantear lo que el Código Procesal Penal, Evangelina, dice la recusación. Recusaciones que pueden ser con causa, que cada una de las partes tiene esta posibilidad, limitada por supuesto, y recusación con causa y sin causa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el jurado lo que debe entender es sobre los hechos, es decir, va a decidir, va a analizar las pruebas y va a determinar si es culpable o no es culpable en este caso, ¿no? ¿Qué atribuciones tiene entonces el jurado y cómo se resuelve el veredicto? El veredicto
tiene dos posibilidades. No hay otra alternativa a toda esta circunstancia. ¿Culpable o inocente? Culpabilidad o no culpabilidad. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la unanimidad. Es decir, que el jurado debe llegar a esa culpabilidad o no culpabilidad bajo este acuerdo de coincidencias que debe haber entre estas 12 personas titulares del jurado para llegar a la culpabilidad o no culpabilidad. Y acá hay un dato muy importante, Evangelina, que tenemos que tener en cuenta. En el caso de no culpabilidad de una persona, esa no culpabilidad es una decisión y es un acto definitivo e irrecurrible. ¿Qué significa eso? Que no hay posibilidad. Definitivamente se declara la absolución. El juez técnico declara la absolución de culpa y cargo y en el caso que esté detenido se ordena la inmediata libertad y no puede haber recurso alguno. Si es culpable, los recursos posibilitan, en este caso a la defensa, a otras instancias, por supuesto. 22 entonces la fecha de inicio de este juicio por jurado, seguramente habrá muchas repercusiones, hay poco acceso obviamente en el momento en el que se lleva a cabo el debate, más allá de la pandemia, por un resguardo de quienes forman parte del jurado, pero bueno, seguramente es una de las causas que más se está esperando que llegue a una resolución. Marcos Rodríguez Allende, muchísimas gracias como siempre por explicarnos, por enseñarnos sobre estos temas. Gracias, Evangelina, muchas gracias. Hacemos una pausa en Telenoche y ya venimos.